Yo he tenido la oportunidad a lo largo de muchos años de hablar con gente importante. Importante me refiero en el mundo político, en organismos internacionales, en gobiernos, en el mundo económico y empresarial, ¿no? Y he visto una cierta dualidad. Cuando he hablado con ellos, o con ellas, de persona a persona, me han dicho, estamos por estas causas, son fundamentales. Y cuando estas mismas personas han hablado en conferencias internacionales y han subido al Estado, han dicho, vamos a incrementar el nivel de desarrollo, vamos a recontrolar la deuda externa, vamos a mejorar el comercio internacional, vamos. Y sobre todo cuando había muchos de ellos, porque cada uno decía una cosa y el siguiente decía algo más. Luego, cuando vuelven a sus países y tienen que aprobar el presupuesto del año siguiente, la ayuda al desarrollo, la conducción a la deuda externa, siempre está en la parte de abajo de la lista. Y nos dicen, hombre, sí, es que hay otras cosas que son más importantes. Bueno, pero si creíamos que sí. Bueno, ya lo haremos. Si soy elegido otra vez, ya lo haré en la próxima legislatura. Haití, figúrate, el país más pobre del hemisferio occidental, estaba bloqueada por culpa del Estado haitiano, porque el Estado haitiano estaba subsidiando el arroz, lo que era desleal en términos de la libre competencia en el mercado. Chau subsidios, se acabaron los aranceles protectores del arroz nacional y se acabó el arroz nacional. Entonces los campesinos que cultivaban el arroz fueron empujados a la mendicidad o a las balsas. Y Haití se convirtió en un país importador de arroz de los Estados Unidos. Por supuesto que el arroz de los Estados Unidos está mucho más subsidiado que el arroz haitiano, pero los técnicos, los expertos, son gente un poquito distraída y a ninguno se le ocurrió advertirlo. Al fin y al cabo, los Estados Unidos son el país que más debe en el mundo. Debe tanto como debemos todos los otros juntos. Pero ni al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, ni a ninguno de estos organismos se le va a ocurrir ir a la Casa Blanca a decirle al presidente, usted tiene que hacer esto, y esto no lo puede hacer porque no nos gusta. Imagínate, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Así que el arroz siguió siendo subsidiado en los Estados Unidos y los campesinos haitianos cumplieron su destino de miseria e muerte. Ma l'Unione Europea e gli Stati Uniti finanziano a monte la produzione agricola, ottenendo quel risultato che viene definito come dumping, cioè la vendita di un prodotto agricolo a un prezzo inferiore al costo di produzione. Aujourd'hui, sur le marché de Dakar, je prends un exemple que j'ai vécu, sur le marché de Dakar, à la Sandaga, vous pouvez acheter les fruits, les légumes français, un tiers meilleur marché que les légumes produits au Sénégal. Parce que l'agriculture européenne reçoit des subventions à l'exportation, les subventions à la production, exporte dans les pays du tiers-monde à des prix dumping, qui ruinent l'agriculture des pays du Sud et qui crée la faim et qui détruit les sociétés agricoles d'Afrique occidentale ou ailleurs. El transporte, la transformación, todo lo que tiene que ver después de la materia original, incluso en el caso de productos agrícolas, se hace por las empresas multinacionales. Entonces, la capacidad de estos países para desarrollarse es mínima. Il y a 4 ou 5 transnationales qui se partagent le marché. Et aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI et la Banque mondiale veulent imposer aux pays l'ouverture des marchés au niveau de l'agriculture, uniquement dans l'intérêt de ces quelques entreprises qui détiennent une part très petite de la production agricole internationale. On veut dissoudre le Fonds monétaire international, on veut dissoudre l'Organisation mondiale du commerce, qui sont des organisations mercenaires du grand capital, etc., etc. On sait ce qu'on ne veut pas. Mais le monde nouveau qui va naître de ces combats, eh bien, appartiendra au mystère de la liberté libérée des hommes. On ne peut pas aujourd'hui défendre
la lutter contre la pauvreté si on ne permet pas à l'agriculture de se développer là où elle existe, c'est-à-dire partout dans le monde. Aujourd'hui, 55% des habitants de la planète sont des paysans. Se parliamo di agricoltura, noi dovremmo mettere al centro in ogni parte del mondo la sovranità alimentare e quindi evitare i finanziamenti e i sussidi per prodotti finalizzati all'esportazione, sostenere invece prodotti che sono diretti a un mercato interno e aumentare la molteplicità della diversità dei prodotti in modo tale da far sì che ogni nazione, finché possibile, produca al suo interno quello che è necessario per vivere e poi sul resto allora si organizzano degli scambi internazionali. Parce que si on veut que tous les habitants du monde aient le même niveau de vie que les Européens, il faut 4 planètes. C'est pas possible. Et si on veut que ce monde, que l'ensemble des habitants vivent comme les Américains du Nord, il faut 7 planètes. On n'en a qu'une seule. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change radicalement de modèle économique, de modèle social, et qu'on conçoive que ce qui fait notre monde, c'est quelque chose de limité, et que les ressources de la planète sont limitées, et qu'il faut qu'on les partage. The first world. We are 20% of the people of the world. And yet we are consuming 80% of the world's resources. This level of consumption is simply not sustainable. Hoy día el mundo se ha convertido en una especie de hipermercado global en el que los que pueden acceden a consumir en ese hipermercado global, los que no pueden simplemente son excluidos. The average North American consumes 5 times more than a Mexican, 10 times more than a Chinese person, and 30 times more than a person from India. The UN budget recently was $1.2 billion. This seems like a lot of money, but Americans spent $8 billion on cosmetics, $27 billion on confectionery and bubblegum, $70–80 billion a year on alcohol. These are all per annum figures. $600 billion on cars. Value or health in maintaining the system. And to get all these things, it is a matter of coercion after all. People are forced to be in the mines and on the assembly lines. And without that, without these things, you don't have all this stuff. You don't have a world of things that we're supposed to strive after all of our lives. Quindi è tutta una situazione di estrema fragilità creata da questa corsa economica che è una corsa innecessaria. Tra l'altro si potrebbe guadagnare un po' meno, perché poi tutta questa corsa serve a far guadagnare i ricchi, a nessun altro, voglio dire. Il povero consumatore che si indebita è una vittima di questa corsa, non è un avvantaggiato di questa corsa, perché passa la vita a pagare i debiti. Lui non ha nessun vantaggio. Quindi secondo me questa la dottrina che stiamo praticando dell'accelerazione crescente infinita, ma non ha senso. La gente seguimos pautas que se nos van inculcando y por eso hoy la sociedad de la información tiene una responsabilidad enorme, los medios de comunicación con la telebasura tienen una responsabilidad enorme y la capacidad crítica o las partes sociales más avezadas tienen o tenemos una gran responsabilidad.